Buenas tardes, máster Carlos Orellana, Intriago y compañeros. Tengo el honor de presentar al grupo número 3, que está conformado por los siguientes integrantes: Pincay Tubay Angélica María, Marcillo Alvarado Víctor Steven y Medina Ramírez Víctor Andrés. Antes de comenzar, máster, voy a comunicar algo. Uno de los compañeros nos hizo presente eh, conforme a lo pedido de esta tarea. Entonces, quiero que quede en conocimiento. Igual vamos a continuar con nuestra compañera Pinca y tu Angélica y mi persona, Medina Ramírez Víctor Andrés. Bueno, esta tarde vamos a hablar sobre la ley de régimen tributario interno. Tenemos como el artículo 1, primer artículo, el impuesto a la renta. El objeto del impuesto que establece: se crea el impuesto a la renta global, se grava los ingresos obtenidos por personas naturales, sucesiones indivisas, ¿verdad? Y sociedades nacionales o extranjeras. Ejemplo, una persona que trabaja como empleada, ¿verdad? Una persona que vende producto o una herencia que genera ingresos, todas estas están sujetas a este impuesto. ¿De acuerdo? ¿Qué considera renta? Son los ingresos obtenidos por residentes fiscales en Ecuador. Esto puede ser fuente ecuatoriana o fuente exterior. ¿Qué se comprende por fuente ecuatoriana? No son obtenidos a títulos gratuitos o onerosos, provenientes del trabajo, del capital o de ambos. Pueden ser en dinero, especies o servicios. Y la fuente exterior no son obtenidos por personas naturales domiciliadas en Ecuador o sociedades nacionales. Aquí en esta parte tenemos algunos ejemplos. Tenemos el trabajo, que está conformado por el sueldo, honorarios profesionales. En capital tenemos intereses bancarios, alquileres, dividendos. En mixta tenemos ganancia de venta por un negocio. Y en exterior, un ecuatoriano que trabaja remoto en una empresa de Estados Unidos y reside en Guayaquil debe declarar ese ingreso. ¿De acuerdo? Tenemos a continuación el sujeto activo y el sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto pasivo? ¿Quién recibe el impuesto? Es el Estado ecuatoriano. Y la administración y cobro le corresponden al SRI, Servicio de Rentas Internas. ¿De acuerdo? Cuando pagas tus impuestos, el dinero va al Estado y es el SRI quien controla y cobra, ¿verdad? Ese valor. ¿Estamos claros quién es el sujeto activo? El Estado ecuatoriano. Y por segundo es el sujeto pasivo, quienes pagan el impuesto. Estas son las personas o entidades que obtienen ingresos grabados. Vamos a poner un ejemplo: María, empleada privada, debe pagar impuesto a la renta. La empresa comercial Víctor debe pagar impuesto a a la renta. Herencia en trámite también paga impuesto a la renta. ¿De acuerdo? Estamos claros con residente. Estamos claros, ¿no?, con el sujeto activo y el sujeto pasivo. A continuación vamos a hablar sobre los paraísos fiscal y residencia fiscal. ¿Qué son? Jurisdicciones o régimen que tienen tasas de impuestos muy bajas, menos del 60% de la tasa ecuatoriana. Tiene poca transparencia, no intercambian información, permiten actividades sin presencia real. Hemos escuchado esta palabra paraíso fiscal, es hecho común, porque muchos políticos han estado metidos en estos escándalos de los paraísos fiscales, ciertos empresarios, ¿verdad? Esto lo usan para evadir impuestos, para no pagar altos valores de impuestos en el país que residen o tienen una empresa o el negocio. Entonces lo envían a estos países porque obviamente los impuestos son muy bajos, ¿de acuerdo? Y hay poca transparencia, la información es secreta, entonces ellos buscan esa manera. Pero esto sí afecta al país. ¿Por qué? Porque esos impuestos ayudan al desarrollo del país.
para pagar escuelas, universidades, para la salud pública, ayuda mucho. Entonces, ellos evadiendo impuestos afecta al país. ¿De acuerdo? Entonces, yo les recomiendo, cuando ustedes tengan empresa, eh, pagar sus impuestos, estar siempre al día y que este sea todo transparente. Porque también es importante recalcar que el SRI mantiene una lista, ¿de acuerdo? Tiene una lista de estos países. Los ingresos provenientes de allí tienen tratamiento especial. Ojo, pueden grabarse con tasas mayores. Eso es lo que me referí. Yo le voy a poner un ejemplo. Si una empresa ecuatoriana tiene una filial en un país considerado paraíso fiscal, ejemplo, Panamá, ya, debe declararlo y pagar los impuestos correspondientes en Ecuador. ¿De acuerdo? Si es localizado. Entonces, hay que estar persuadido en aquello. Ahora vamos a hablar sobre la residencia fiscal. ¿Cuándo se considera si residente fiscal en Ecuador? ¿Cuándo pues, se considera? Viendo estas siguientes condiciones. Vamos a verlos. Permanecer 183 días o más en el país, consecutivos o no, en un año fiscal. Tener tu centro de interés económico aquí, negocio, familia, bienes. ¿De acuerdo? Un ejemplo. Si Juan vive en España, pero viene a Ecuador 200 días al año, ¿verdad? Y tiene su negocio aquí. ¿Es residente fiscal? ¿Sí o no? Sí es residente fiscal porque cumple las condiciones que estamos presentando en la diapositiva. Porque dice Juan, que Juan vive en España, pero viene a Ecuador 200 días al año. Aquí se permanecer 183 días o más en el país. Suficiente, aplicó. Y aparte tiene su negocio aquí. Entonces, él tiene su núcleo principal de actividades o interés económico en Ecuador, ¿verdad? Su mayor valor activo e ingreso de negocio están aquí. Entonces, Juan debe pagar impuestos de todos sus ingresos mundiales. ¿De acuerdo? Continuamos. Tenemos ingresos de los cónyuges. Esto conforme el artículo 5. Hay una regla general. Los ingresos de la sociedad conyugal se dividen en partes iguales entre ambos cónyuges. Pero hay excepciones. Vamos a ver estas excepciones. Ingresos por trabajo en relación de dependencia, actividades profesionales, artes, oficios, se atribuyen exclusivamente al cónyuge que los genera. Bienes o rentas del haber personal por convenios legales pertenecen a quien los posee. Rentas empresariales se asignan al cónyuge que administra el negocio. ¿De acuerdo? Si el otro tiene ingresos por trabajo o profesión, también aplica. Vamos a ver un ejemplo, ¿de acuerdo? María y Juan son casados. María gana 1.200 mensual como empleada. Trabaja dependientemente. Y Juan obtiene $800 por alquiler de un departamento común. Los 800 del alquiler se dividen 400 para María y 400 para Juan. Los 1.200 de María son solo de ella. Total, María declara 1.600 y Juan declara 400. Perfecto. Entonces estamos claros cómo se divide, ¿de acuerdo? Buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy voy a hablar sobre el artículo 51 al 74 de la Ley de Régimen Tributario Interno, enfocados en el impuesto al valor agregado, conocido como IVA. Los artículos 51 al 55 hablan sobre las tarifas del IVA. En Ecuador existen principalmente dos tarifas, 0% y 15%. Por ejemplo, los productos básicos como el arroz, la leche, lo que es medicina, son productos que tienen IVA 0%, es decir, no pagan impuestos. En cambio, productos como ropa o tecnología sí incluyen el 15% del IVA. Esto permite que los productos esenciales
sean más accesibles para la población. Artículo 56 al 60. Crédito tributario. Estos artículos indican que los negocios pueden recuperar o descontar el IVA que pagan en sus compras. Por ejemplo, si una tienda compra productos y paga IVA, luego puede restar ese valor cuando venda esos productos al cliente. Esto evita que el impuesto se pague dos veces y facilita la actividad comercial. Artículo 61 al 65. Comprobantes de venta. Estos artículos obligan a emitir documentos como facturas o notas de venta en cada transacción. Por ejemplo, cuando compramos en un supermercado, nos entregan una factura que incluye IVA. Esto permite el control de los impuestos y evita la evasión. Artículos 66 al 70. Estos artículos establecen cómo y cuándo se debe declarar el IVA, generalmente de forma mensual. Por ejemplo, una empresa debe reportar cuánto IVA cobró y cuánto pagó y cancelar la diferencia al Estado. Esto garantiza que el impuesto sea correctamente recaudado. Artículos 71 al 74. Estos artículos incluyen normas adicionales sobre el control del IVA y las obligaciones de los contribuyentes. Por ejemplo, establecen sanciones o controles si no se cumplen las reglas. En resumen, estos artículos aseguran el correcto funcionamiento del sistema tributario. Conclusión. El IVA es un impuesto muy importante que todos pagamos al consumir bienes y servicios. Su correcta aplicación permite financiar servicios públicos y el desarrollo del país. Muchas gracias.